Con un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más. Hola mis amaditos, ¿cómo están? Que el Señor me los bendiga a todos. Les mando un abrazote, una gran bendición compartir con ustedes una noche más, un jueves más, con esta enseñanza tan linda, ¿verdad? Hemos aprendido muchísimo en la vida de Pablo. Qué tremendo la vida de este varón, las cosas que ha pasado. Bueno, todavía nos falta bastante camino para recorrer, pero gracias a Dios. Y amados, gracias por estar ahí. Gracias por ser fieles a la palabra, por ser fieles al Señor y por querer alimentar su espíritu, su alma, porque de eso se trata, ¿verdad? Gloria a Dios. Hoy, mis amados, vamos a seguir, gloria a Dios, entonces, viendo, ya vamos por el estudio 12. Vean qué estudio más lindo, cómo hemos podido aprender, ¿verdad? Cómo hemos podido conocer realmente cómo se inició todo este recorrido de los apóstoles, ¿verdad? De la vida de Pablo en este caso, y también toda la historia de la iglesia, que es muy, muy importante, ¿verdad? Bueno, resulta, mis amados, que recuerden que estuvimos entonces y hemos venido viendo los viajes de Pablo, ¿verdad? Todos los recorridos que Pablo hizo. Vea que todavía en este mapa sale por aquí Italia, ¿verdad? Y más allá, que no sale en este mapa, hasta España, llegó el Evangelio. Pablo recorrió todos estos lugares llevando el Evangelio. Qué hermoso, qué tremendo, hermanos, qué impacto. Seguimos recordando ese impacto de la vida de Pablo, ¿verdad? Lo que hizo el Señor, qué manera, qué testimonio más impresionante, ¿verdad? Puede contar Pablo cuando perseguía a la iglesia y cómo el Señor viene y le habla, ¿verdad? Bueno, resulta que, hermanos, vimos todos los azotes y todo lo que le pasó a Pablo aquí en Licaonia, ¿verdad? Que anduvo predicando en Galacia, en Panfilia, en Pisidia y todos estos lugares, hermanos, que al final de cuentas llevó palo, ¿verdad? Recuerdan que vimos cómo lo garrotearon. Qué impresionante, ¿verdad? Y que lo dejaron por muerto y se recuperó y toda la cosa y volvió a entrar y siguió predicando el evangelio. Bueno, regresamos ahora a Hechos capítulo 14, versículo 24, y dice: y habiendo pasado por Pisidia, vinieron a Panfilia, ¿verdad? Entonces aquí lo vemos, ¿verdad? Habiendo pasado entonces toda esta región, porque, hermanos, aquí lo vemos en un mapa, pero estos son kilómetros de kilómetros de kilómetros, ¿verdad? Que esta gente tuvieron que caminar y llevar el evangelio. Esto tenía un costo, eso tenía gastos, ellos tenían que dormir, tenían que comer, hermanos, y las ofrendas de los hermanos sostenían a estos varones para que pudieran llevar el evangelio. Así es como comienza precisamente la iglesia a caminar, ¿verdad? Que lo vimos en otra de los estudios. Estuvimos viendo, hermanos, cómo la gente daba, sembraba, bendecía para que la obra pudiera caminar. Y de hecho, Pedro, en una de las epístolas, en uno de los capítulos de Hechos, habla de esto, ¿verdad? Donde se reúne con los apóstoles y dice: bueno, nosotros no podemos servir a las mesas y predicar la palabra. Entonces, que algunos sirvan a las mesas para nosotros poder seguir predicando la palabra. Y es que, hermanos, llevar la palabra del Señor, y cuando nosotros tenemos un ministerio y le servimos a Dios, cuando Dios nos hace un llamado y nos manda a predicar su palabra y a llevar este ministerio, hermanos, realmente Dios se vuelve nuestro proveedor. Y la provisión de Dios viene precisamente a través de siervos y siervas que aman la obra de Dios, que siempre están sembrando, ¿verdad? Por eso es que la palabra dice, y Jesús fue tan claro cuando dijo que el amor al dinero era la raíz de todos los males, porque lamentablemente la gente, hermanos, se endiosa con el dinero, ¿verdad? Y cuando nosotros entendemos que lo que necesitamos para vivir es poco, es que realmente nosotros no necesitamos tanto para vivir, hermanos, ¿verdad? La gente quiere un montón de cosas, pero no las necesita, y realmente uno tiene que vivir con lo que necesita nada más. Y cuando uno ama la obra de Dios, hermanos, uno da, uno ofrenda, uno siembra, uno ayuda. El otro día le conversaba a alguien de por aquí, estábamos hablando de eso, hermanos.
cuando nosotros invitamos a algún pastor o algún siervo, una sierva, alguien que venga a compartir la palabra, nos gusta bendecirlo con una ofrenda. Y alguien un día me dijo, pero ¿no cree que le está dando mucho? Y yo dije, no, porque la gente no sabe cómo vivimos los pastores. O sea, estos ladrones que andan ahí robando plata y que viven en carros últimos modelos, en casas y todo eso, yo digo, sí, no, ya ahí es, ya sabemos que eso está mal. Pero hermano, la mayoría de siervos y siervas, como le pasó a Pablo y a Bernabé y a todos estos varones, y hoy en día también hay muchas personas, ¿verdad? Que nadie sabe cómo viven y aman la obra de Dios y sirven y se desgastan en la obra de Dios, reciban o no. Amamos al Señor y hacemos la obra de Dios y Dios se encarga. Y esto era lo que pasaba con Pablo, hermanos. Y qué lindo rescatar que esta gente, o sea, se podía movilizar, como le digo. Y sin embargo, hermanos, Pablo cuando podía se echaba un trabajito para no estar dependiendo de los hermanos, pero también recibía las ofrendas y las ayudas. Ellos entonces, hermanos, o sea, pasaban de un lugar a otro llevando la palabra. Y dice el verso 25. Y después de predicar la palabra en Perge, descendieron a Atalia, ¿verdad? Entonces vamos a verlo por aquí, hermanos, porque aquí se ve muy chiquitito. Pero bueno, ellos anduvieron aquí en Perge, ¿ve? Aquí está Perge y aquí está Atalia. A ver si ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Entonces vinieron de Pisidia y pasaron a Perge y a Atalia. Y de allí navegaron a Antioquía. Recuerde que Antioquía también estaba aquí, ¿lo ve? Entonces ellos de aquí, hermanos, se vinieron y navegaron hasta Antioquía, ¿ve? Donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado, reunieron a la iglesia y relataron todo lo que había hecho Dios con ellos y de cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Qué hermoso, hermanos, qué maravilloso lo que cuenta la Biblia, porque Pablo y Bernabé con gran alegría fueron, hermanos, y contaron cómo todos los que no habían sido judíos habían crecido en fe, cómo habían recibido la palabra, cómo la semilla quedó ahí. Mis amados, cuando nosotros entendemos a la luz de la palabra, vean qué lindo y qué interesante esto y qué maravilloso. Cuando nosotros entendemos a la luz de la palabra, que la palabra del Señor es una semilla. O sea, de hecho, amados, Jesús lo dice en una de las parábolas, ¿verdad? Él habla del sembrador. Hay una parábola en los evangelios muy linda. Dice, y el sembrador salió a sembrar, ¿verdad? Y tiró la semilla, una cayó entre espinos, otra cayó en una roca, otro cayó en tierra fértil. Y es que la palabra de Dios, hermanos, es una semilla. Cuando la palabra de Dios cae en un corazón abierto, en un corazón que cree, este corazón se convierta en tierra fértil. Y esa tierra fértil, hermano, ¿qué es lo que hace? Hace que esa semilla, esto es muy interesante y muy fácil de entender. Una semilla, usted coge una semilla de naranja y la siembra en una tierra buena, bonita, abonada, ¿verdad? Limpia, una tierra fértil. Esa semilla va a generar un árbol, una plantita, y esa plantita se va haciendo grande hasta que se hace un árbol. Y hermanos, ese árbol va a dar naranjas, y si contamos cuántas naranjas tiene ese árbol y cuántas semillas tiene cada naranja, imagínense la cantidad de un solo árbol, la cantidad de semillas y de árboles que pueden nacer de ese árbol. Entonces lo aplicamos que todo comienza con una semilla. Eso, hermanos, es algo interesante porque eso es lo que la Biblia describe para nosotros. Nos ponemos, o sea, el Señor nos pone en un ejemplo de que la semilla, que es la palabra de Dios que entra en nuestro corazón, esa semilla va a germinar y va a dar fruto al 100%. ¿Lo comprendemos? Vean qué lindo. Y Pablo aquí, hermanos, contaba cómo se había abierto la puerta de la fe a los gentiles, cómo la gente estaba creyendo. Y muchas de estas personas que sembraron, que recibieron esa semilla, la sembraron en su corazón y germinó. Porque estas personas contaron a otros y estos otros a otros. Y el evangelio, mis amados, como es poder de Dios, impacta los corazones.
Es que cuando una persona cree y sabe que Jesús es el sanador, el libertador, que es el que perdona nuestros pecados, cuando una persona recibe esa palabra, la cree en su corazón, esa semilla va a dar fruto. Porque esa persona tiene gozo, esa persona tiene paz, esa persona recibe todos los beneficios del Señor y por ende esa vida cambia y entonces comienza a cambiar a los demás. Así es como esto funciona, ¿lo entendemos, mis hermanitos? Qué glorioso, hermanos. Pero mira todo lo que tuvieron que pasar los apóstoles. De hecho, hermanos, estaba grabando una de las clases de escatología que doy yo, ¿verdad? Todos los miércoles. Y estábamos hablando de esto. Estábamos enseñando, hermanos, de cómo Jesús impresionantemente les advierte a los discípulos y les dice, mire, estas son las señales y estas son las cosas que van a pasar. Y les dice, dentro de una de las señales que habla Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, les dice, y ustedes van a ser aborrecidos por causa de mi nombre. Los van a entregar, los van a azotar, los van a golpear. O sea, se lo dijo a Pedro, se lo dijo a Juan, se lo dijo a Jacobo, se lo dijo a Andrés, a todos los discípulos. Pablo en ese momento no estaba ahí para escucharlo. Y sin embargo, hermanos, Pablo como Bernabé y como otros discípulos después de los discípulos de Jesús, que eran muchos más, o sea, se multiplicaron porque el evangelio siguió, también han sufrido esta palabra. Y también nosotros hoy en día lo sufrimos. A pesar de que vivimos en un país libre, un país democrático, hermanos, pero se sufre cierta persecución, no tan fuerte como en otros países, como China comunista o como estos países musulmanes, ¿verdad? Donde matan, ahí no se puede decir nada de Dios porque le cortan la cabeza. Pero aún así, hermanos, sí hay mucha persecución, ¿verdad? Ustedes recuerdan que hace un tiempo atrás lo vimos cuando Fabricio Alvarado se tira a la presidencia siendo un hombre cristiano y su esposa también, y fue terrible la persecución. Ahí yo me di cuenta que la persecución está en el corazón del hombre, porque hermanos se burlaron de las lenguas, hicieron cosas terribles, ¿verdad? O sea, tal vez no estaban de acuerdo con el varón o con la esposa o como sea, pero generalizaron a la iglesia. Entonces nos dimos cuenta, hermanos, la insensibilidad que hay en el corazón del hombre. Pero ya Jesús había advertido esto. Y por ende, amados, por eso es que los apóstoles se gozaban en medio de todo. No les importaba, seguían adelante. Y esto es un ejemplo para nosotros, porque vemos a un Pablo, hermanos, que fue azotado, que fue golpeado con Bernabé. Les pasó de todos, pero ellos no callaron, siguieron llevando el evangelio. Y dice, hermanos, que se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Estuvieron entonces aquí en esta Antioquía. Bueno, vamos a ir ahora al capítulo 15, Hechos capítulo 15, versículo 1, para seguir estudiando y entendiendo qué fue lo que pasó. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos diciendo, otra vez la misma cantaleta, si no os circuncidáis conforme a la costumbre de Moisés, no podéis ser salvos. Aquí hay algo interesante, hermanos. El problema de los judíos es que ellos condicionaban la salvación a la circuncisión. Y es el mismo error que tienen muchas religiones o muchas sectas, como el caso, por ejemplo, de esta gente de los adventistas, ¿verdad? Ellos, mucha gente les llama los sabatistas. Ellos estudian la Biblia, enseñan muchas cosas muy buenas, tienen una doctrina en la mayoría de cosas muy buena, pero tienen un grave error. Y ese error, hermanos, que los diferencia de nosotros los cristianos, es que ellos condicionan la salvación al sábado. Si usted no guarda el sábado, usted no es salvo. Están exactamente igual que esta gente. Si ustedes no guardan, si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Y eso no es así. Así que cuando Pablo y Bernabé tuvieron una disensión y contienda, no pequeña con ellos, o sea, chiquillos y chiquillas, imagínense qué alboroto se hizo, ¿verdad? Porque Pablo y Bernabé estaban diciendo, no, un momentito, las cosas no son así, ¿ok? Eso no es así. Entonces les está diciendo, no tuvieron una discusión no muy pequeña con ellos. Dice,
determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subiesen a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. O sea, ellos entonces decidieron ir a los apóstoles. Yo quiero que retrocedamos un momentito aquí al mapa. Recuerden, hermanos, que ellos estaban aquí en Antioquía, ¿verdad? Tenían que bajar hasta Jerusalén, vean, tenían que volver a venir a Jerusalén para hablar con el resto de los apóstoles. Recuerde que los apóstoles que sí estuvieron con Jesús, que fue Pedro y Juan y Andrés y todos estos apóstoles que anduvieron con el Señor, hermanos, que fueron los primeros, y recuerde que inclusive después de que murió Judas, ellos buscaron el sustituto, que fue Matías, ¿verdad? Entonces, estos apóstoles estaban en Jerusalén. El que andaba, el que llevaba a los gentiles fue Pablo. Pablo era el que iba y venía, ¿verdad? Era el misionero. Entonces, Pablo decide bajar de Antioquía y venir hasta Jerusalén para preguntarle precisamente a los discípulos. Entonces, vea lo que dice. Y algunos de ellos subieron a Jerusalén a los apóstoles y ancianos. Estos eran los que estaban, digamos, al frente de las iglesias, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de iglesia, hermanos, recuerdan que la iglesia, la vez que se le llamó a los cristianos iglesia, fue en la iglesia primitiva, fue la primera iglesia que ellos establecieron. Y ahí entonces, hermanos, es donde arranca todo un acontecimiento en cuanto a nosotros, ¿verdad? Que es maravilloso escuchar esto. Porque, hermanos, porque la iglesia del Señor somos todos los que hemos creído en el Señor, tanto judíos como gentiles, ¿verdad? Y por eso, como yo les digo a los de escatología, hermanos, cuando usted entiende la profecía, usted va a entender cuando la profecía es para la iglesia, cuando es para los gentiles que no conocen a Cristo y cuando es para los judíos. ¿Se da cuenta? Para la iglesia hay un montón de promesas. Y la iglesia, hermanos, en este caso, por ejemplo, la profecía del arrebatamiento es para la iglesia. Y hay un montón de profecías más y de promesas para nosotros. Los apóstoles, entonces, hermanos, como fueron los primeros, los líderes, los que sembraron las primeras iglesias, haciendo lo que Jesús les mandó a hacer, porque Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicad este evangelio, comiencen aquí en Jerusalén, luego en Samaria y así hasta los confines de la tierra. Ellos establecieron las iglesias y los que estaban al frente de las iglesias eran los apóstoles y los ancianos. Recuerda que ellos habían tomado ancianos y también diáconos, dice, para tratar esta cuestión. Ellos pues, siendo encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y por Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Vuelvo a ver, mire. Aquí, hermanos, vuelvan a ver. Ellos entonces, estando en Antioquía, empezaron a bajar por estos lugares, ¿ve? Por Siria y Fenicia. Todo esto había iglesias, habían hermanos, habían judíos que habían creído en Jesús. Y Pablo se encargó de contarle a todos lo que había pasado con los gentiles. Y todos se gozaban porque la palabra de Dios estaba llegando a todos lados, ¿verdad? Entonces pasaron por Fenicia y por Samaria, todos esos lugares de ahí, contando entonces la conversión. Recuerden que la palabra conversión es que la gente se convierte, la gente decide convertirse a Cristo, al cristianismo, ¿verdad? Nosotros somos cristocéntricos, nuestra doctrina está basada en Jesucristo, en su palabra, en sus enseñanzas. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor. Y todo lo que Jesús dijo que teníamos que hacer es lo que los cristianos tenemos que hacer, ¿verdad? Dice el verso 4, y cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia. Vea cómo se menciona iglesia, ¿verdad? Y los apóstoles y los ancianos, y les contaron todas las cosas que había hecho Dios con ellos, cómo Dios los había usado, cómo habían ido, que dónde los habían golpeado, que dónde habían pasado todo eso, que con quienes se enfrentaron, que quienes los criticaban, que quienes hacían división, qué sé yo, todo lo contaron. Y dice entonces, hermanos, verso 5, pero algunos de la secta de los fariseos, vean lo que pasó. Y ya recuerden que hemos hablado de los fariseos. De hecho, Pablo había sido fariseo. Pablo sabía
quiénes eran los fariseos, porque él había sido uno de ellos, que era uno de los líderes de los judíos. Dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que era necesario circuncidarlos y mandarles a que guardasen la ley de Moisés. Aquí, hermanos, es donde comenzamos a ver el conflicto que ha habido entre cristianos y judíos hasta el día de hoy. Escucha esto, hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque ahorita inclusive hay judíos mesiánicos, no todos, pero la mayoría de judíos mesiánicos o cristianos que se han convertido al judaísmo están exactamente igual que estos. O sea, si no nos convertimos al judaísmo, si no guardamos la ley de Moisés y si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Y aquí es donde mucha gente ignorante que no conoce la palabra, cristianos que no estudian la palabra y que no entienden la palabra, han caído en el error de menospreciar a los cristianos y entonces se unen a los judíos mesiánicos. No es que esté malo, no, hay judíos mesiánicos excelentes y por supuesto que hay muchos errores teológicos y doctrinales en nuestro cristianismo. Lamentablemente se han enseñado mal algunas cosas, pero eso no quiere decir, hermanos, que estemos descreditados y que nosotros ya no podamos ser salvos. Yo les he comentado a ustedes y a algunas personas, hay un muy famoso, un rabino, ¿verdad? Un hombre, un judío mesiánico que es mexicano, ¿verdad? Según he entendido, él fue cristiano, pero se metió al judaísmo mesiánico. Él es un doctor y ahora él tiene toda una congregación judío-mesiánica y enseña muchísimo sobre las profecías. Él es escatólogo y enseña muchas cosas de la Biblia, muchas profecías. Pero lamentablemente tiene este problema también. Él condiciona a todos y él dice los cristianos van al infierno, los cristianos no se salvan, los cristianos aquí porque no hacen lo que nosotros digamos. Esto estaba pasando en este momento. Vean qué interesante. Algunos de estos fariseos habían creído en el Señor Jesús, sí sabían y creían en la palabra, igual que muchos de estos que yo les comento ahora. Pero decían, es necesario que todos los gentiles, los que no son judíos, tienen que circuncidarse. Ya ustedes saben que la circuncisión, hermanos, era la señal que tenía que darse en el prepucio de todos los hombres, que todos los judíos tienen circuncidado su pene. Esa es la señal, esto más que todo en los hombres. Y también dice que guarden la ley de Moisés. Yo me pongo a pensar, hermanos, que yo veo en Jesús, en los evangelios, discutiendo muchas veces con esta gente, con los fariseos, con los saduceos, con los sacerdotes, con los escribas y con todos los importantes de las sinagogas y de los concilios. Y Jesús, muy molesto, muchas veces les decía, pero ustedes exigen a la gente cumplir la ley de Moisés y ustedes mismos no la cumplen. Es que si vemos todos los mandamientos y todo lo que está escrito en la ley de Moisés, es imposible que el ser humano cumpla todas al pie de la letra. Entonces Jesús muchas veces les reclamaba y les decía, ustedes que obligan a la gente a que ofrenden, a que hagan, a que esto y que el otro, que los amenazan, que les dicen un montón de cosas, ustedes no lo cumplen. Por eso ustedes son unos mentirosos, por eso ustedes se van a ir al infierno, por eso ustedes... Y Jesús, hermano, les habla durísimo. Bueno, ahora no era la excepción. Ya estaban los apóstoles estableciendo las iglesias, haciendo lo que Jesús les mandó. Eran hombres de oración, eran siervos de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo, pero comienzan a tener este tipo de diferencias. ¿Qué pasa entonces? Si ellos le decían que la gente tenía que circuncidarse, que nosotros los gentiles tenemos que circuncidarnos, o los hombres, y guardar la ley de Moisés, ¿en qué paró el asunto? Bueno, vamos a ver qué dice ahora. Quiero que vean aquí entonces, en este mapa un toquecito, hermanos, aquí más cerca, ¿ven? Aquí les puse ya más cerca Antioquía, porque el otro mapa estaba un poquito oscuro. Aquí hay una Antioquía y aquí hay otra Antioquía. Esta Antioquía se llama Antioquía de Siria, ¿verdad? Eso es como que hubieran aquí en Costa Rica, no sé, dos San José. San José de por allá y un San José por otro lado, ¿verdad? Bueno, este Antioquía, hermanos, es el que ellos habían viajado. Recuerden que Pablo había estado aquí en Jerusalén, viajó a Chipre, ¿verdad? Luego pasó a este lugar, anduvo predicando el evangelio en todos estos lugares.
y regresó a Antioquía y luego bajó otra vez hasta Jerusalén. ¿Ok? Bueno, este mapa lo vamos a tener ahí de referencia. ¿Qué pasó en ese alboroto? ¿Qué pasó? Bueno, chiquillos, vean qué interesante. Verso 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para considerar este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo. ¿Se acuerdan que Pedro, si estuvo con Jesús, era el discípulo, verdad? Que la Biblia cuenta muchas cosas de Pedro, entonces Pedro tenía mucho peso también en lo que decía y hacía, ¿verdad? Y sobre todo recuerdan porque Dios fue el que le dijo a Pedro. Recuerda que Jesús le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Al final del libro de Juan le dice, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. 3 veces le pregunta. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas, ¿verdad? Y también cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, se refería a él mismo, a Jesús. Y cuando le dijo, Pedro, a ti te daré las llaves del cielo y de la tierra, te daré las llaves. Los católicos malinterpretan esto diciendo que Pedro es el primer papa porque el Señor le dio las llaves del cielo y se han sacado hasta memes y chistes de que cuando uno llega al cielo el que le va a abrir la puerta es Pedro, porque tiene las llaves de las puertas. Pero realmente lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro, mis amados, era que al entregarle las llaves del cielo, le estaba diciendo, es que usted es el primer portador de esta palabra que va a llevar a los gentiles, que va a llevar a las naciones, que va a llevar a muchos lugares. Y por lo tanto, mucha gente va a venir a mí, mucha gente va a creer en el evangelio. Vean cómo se malinterpretan las cosas, qué barbaridad. Pero eso fue. Entonces Pedro tenía mucha autoridad también. Y Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió entre nosotros que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Ahí está Pedro confirmando, amados, esto que yo les acabo de decir. Es que Pedro realmente tuvo sus momentos con el Señor Jesús, tuvo las encomiendas del Señor Jesús y el Señor Jesús le habló directamente a Pedro de lo que tenía que hacer. Y una de esas es ir a los gentiles y llevar el evangelio. Ese fue el primero, ese fue el que abrió la brecha. Por eso él tenía las llaves de esa puerta del evangelio que trascendió hasta el día de hoy. Gloria a Dios por eso. Dice el verso 8, y Dios, dice Pedro, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo también como nosotros. Amados, levanten las manos y denle gloria a Dios. ¿Qué está diciendo aquí Pedro? Bueno, que a los gentiles, a nosotros los que no somos judíos, no necesitamos hacer lo que hacen los judíos para ser salvos. Nosotros no necesitamos de cumplir una ley al pie de la letra como lo hacen los judíos creyendo que esa es la única forma de ser salvos. Porque nosotros tenemos al Espíritu Santo, el que nos guía a toda verdad, el que nos acompaña, el que nos consuela, el que está con nosotros, el que intercede por nosotros, el que redarguye nuestros corazones, el que le está diciendo a usted, por ahí sí, por aquí no. Y a mí también. ¿Cuántos dicen amén? Y dice el verso 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Vean qué respuesta más gloriosa, mi gente linda. ¿Qué le está diciendo Pedro? Amados varones, siervos de Dios, ustedes son judíos, yo soy judío, pero es que yo soy testigo que Dios, o sea, lo mismo que nos dio a nosotros, se lo dio a ellos. Lo mismo. Y nosotros tenemos la ley y nosotros tenemos que cumplir los rituales y tenemos que hacer un montón de cosas. Y ellos no hacen nada de lo que nosotros hacemos y les dio exactamente lo mismo que a nosotros. Que alguien me explique. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Qué tremendo. Qué manera, ¿verdad? Qué lindo. Eso es lo que está diciendo Pedro, mis amados. No hay diferencia, no hizo ninguna diferencia el Señor entre ellos y nosotros. Ahora pues, está diciendo Pedro, ¿por qué tentáis a Dios poniéndole sobre la cerviz de los discípulos un yugo? Vea lo que está diciendo, que ni nuestros padres ni nosotros
hemos podido llevar. Tome chichi, dicen los chiquillos. ¿Ah? ¡Qué tremendo, hermanos! ¡Qué golpe! ¡Qué frentazo! ¿Cierto? ¿Ah? Hermanos, los dejo patinando. Y es que esta es la realidad, mi gente linda. Vean qué importante y qué lindo que es aprender de la palabra de Dios. Por eso yo les digo, mis amados, gloria a Dios por eso. Yo me voy a poner por aquí, bien, hermanos, gloria a Dios por eso. Es que realmente, o sea, yo digo, ¿por qué la gente malinterpreta? ¿Por qué la gente no estudia la palabra? Pedro lo que está diciendo es eso. ¿Por qué les vamos a dar a ellos una cruz, una ley? Les vamos a imponer algo que ni siquiera nosotros mismos podemos cumplir. Y vea lo que sigue diciendo, hermanos. Dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos. ¿Por dónde somos salvos? ¿Por cómo vamos a ser salvos? Por la gracia. ¿Y qué es la gracia? Es la misericordia, es el favor de Dios. Somos salvos por medio de Él, del mismo modo que ellos. O sea, si nosotros somos salvos por la gracia de Jesús, ellos también lo van a hacer. Entonces, a mí no me vengan con cuentos, a mí no me vengan a decir que tengo que guardar el sábado, o que tengo que cumplir la ley de Moisés, o que tengo que circuncidarme para ser salvo. Nosotros somos salvos por la gracia y la misericordia de Jesucristo, porque haberlo recibido en nuestros corazones, amados, nos ha dado a nosotros el derecho de ser llamados hijos de Dios, nos ha entregado su Santo Espíritu y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Entonces, amados, verso 12. Toda la multitud cayó. Todo el mundo hizo silencio. Calladitos más bonitos. Y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuántos milagros y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Qué hermoso. Qué testimonio, hermanos, qué glorioso y qué maravilloso. Yo no me canso de darle gracias a Dios, porque hermanos, no es menospreciar la ley de Moisés, no, Dios se la dio a Israel, Dios se la dio, es santa, Dios siempre quiso lo mejor para su pueblo, pero al final, ¿por qué mandó el Señor, por qué mandó el Padre al Hijo? ¿Por qué lo mandó a morir? Porque sabía que nadie iba a ser salvo, porque nadie cumplía la ley. Siempre la carne, hermanos, gana más que el Espíritu, ¿cierto? El pueblo de Dios ha sido el pueblo escogido, el pueblo de Israel, un pueblo que Dios amó, que lo ha amado y lo seguirá amando, que le ha dado promesas, que lo protege, pero ha sido radical en esto. Les dijo, esta es la ley, Moisés se las habló, Moisés les explicó, pero no la cumplieron. La intentaron imponer, no lo cumplieron. Entonces, ¿en qué pasó? ¿Qué terminaron? Bueno, en que el Señor vino a morir en una cruz. Les explicó y les dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Ah? Y yo he venido a dar vida eterna y yo he venido a perdonar pecados. Pero ¿qué hicieron los judíos? Lo crucificaron, no lo aceptaron, no lo recibieron. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, sean judíos o no, a todos les dio el derecho, la potestad o la legalidad de ser llamados hijos de Dios. Gloria a Dios por eso, amados. Y esa es la convicción que tenemos que tener nosotros. ¿Se da cuenta, hermanos? Porque nosotros tenemos la verdad. Y la verdad nos hace libres. No necesitamos de hacer rituales, no necesitamos de hacer un montón de cosas para buscar la salvación. No necesitamos hacer obras. Es por gracia, es por misericordia y es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro evangelio y nuestra doctrina está centralizada en el Señor Jesús. Como les repito, Pablo y Bernabé entonces, hermanos, contaban todas las cosas maravillosas, milagros, sanidades, todo lo que vimos en el estudio pasado. ¿Recuerdan cuando Pablo le dio la palabra a aquel hombre y quedó ciego que andaba interfiriendo contra aquel gobernador? ¿Recuerdan? Cuando Pablo también oró por aquellas personas y se sanaron, y tantos milagros, tantas cosas, cómo la gente creía la palabra, cómo la gente se convertía y cómo la gente recibía el Espíritu Santo, hermanos.
porque las lenguas, el bautismo del Espíritu Santo, cuando se derrama sobre una persona, es algo sobrenatural. Había un gozo, había una alegría. El corazón de Pablo y Bernabé, de todos los que llevaban la palabra, estaban, hermanos, felices, estaban agradecidos con el Señor. Qué maravilloso. Y entonces, hermanos, ellos comenzaron a dar testimonio. Dice el verso 13. Y después que hubieron callado, Jacobo, que era otro de los discípulos, respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón, o sea, Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos. Ponga atención y levante manos, mi gente linda, y glorifique a Dios, porque yo estoy aquí gozosa, ungida, bendecida. Cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Cuánto le dan gloria a Dios. Se da cuenta, hermanos, nosotros también somos pueblo de Dios, somos llamados su iglesia, somos llamados su esposa, somos llamados su novia, somos el pueblo comprado con la sangre de Cristo. Y hay muchas promesas y muchas profecías en favor de la iglesia, pero la iglesia no las vive porque no las conoce, porque no estudian la palabra. ¿Se da cuenta? Por eso, hermanos, yo los felicito a ustedes. Chiquillos y chiquillas, los felicito para estar ahí, para siempre buscar este momento para estudiar la palabra, hermanos. Para mí esto es un refrigerio también. Yo soy la primera que recibo. Entonces, vean qué lindo lo que está diciendo Jacobo. De los gentiles, Dios nos visitó y tomó un pueblo para su nombre. Gloria a Dios. Y dice el verso 15, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Y entonces, amados, Jacob, usado por el Espíritu Santo, le demuestra a los judíos, a los fariseos y a todos los que estaban ahí, que sabían y conocían a Jesucristo, pero que estaban preocupados porque los gentiles tenían que cumplir pues la ley de Moisés y circuncidarse según ellos creían. Y este hombre rectifica las palabras de Pedro y dice: después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo haré volver a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace todas estas cosas. Conocidas son a Dios todas sus obras desde la eternidad. Esto, hermanos, es un salmo. Yo no lo voy a tocar ahorita, pero lo voy a explicar. El tabernáculo de David, se lo voy a explicar. Tiene muchas cosas que hablar, pero yo solamente voy a enfocar algo para que ustedes lo puedan entender. Vean. David había establecido, David no había hecho una iglesia, o David no hizo el templo lo llegó a hacer el hijo de David. Pero David, hermanos, era un adorador, era un hombre que amaba a Dios y adoraba a Dios y era músico. Él había establecido un tabernáculo. En ese tabernáculo, que era donde se reunía el pueblo de Israel en ese momento, había adoración, había exaltación, ahí se movía el Espíritu Santo de una forma impresionante. David, hermanos, llegó a ser el rey de todos los reyes que tuvo el pueblo de Israel en el antepasado, en el tiempo pasado. David llegó a ser un rey respaldado en todo lo que hacía. Dios estaba con David. Recuerdan que desde el momento en que Dios lo eligió a él como rey, dijo que él era un rey conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Fue diferente a todos el resto de los reyes. David representa para el mundo judío un personaje sumamente importante. Entonces, del linaje, de la descendencia de David, hay profecía. De lo que hizo David, ¿verdad? Hay profecía. Bueno, hay un montón de cosas y escritos y cosas que los judíos rajan, digámoslo así, en palabras ticas, chiquillos, rajan, ¿verdad? De quién fue David, de lo que hizo David, del reinado de David. Y entonces inclusive ellos le llaman nuestro padre David. David nuestro padre, ¿verdad? Como el padre Abraham. Ellos le llaman, le dan una paternidad de autoridad, digámoslo así, sobre ellos.
Para el milenio, hermanos, cuando Jesús venga a reinar sobre la tierra 1000 años, el pueblo de Israel tiene una profecía de que David va a venir a reinar en Jerusalén. O sea, Jesús va a ser el rey de toda la tierra, pero sobre el pueblo de Israel va a volver a reinar David. Entonces, resulta, hermanos, que aquella fiesta de adoración, de exaltación, aquello que se estableció en el pueblo de Israel en el tiempo de que David fue rey, el tabernáculo de David, que le llaman así, ¿verdad? Ese tabernáculo que era esa esencia, esa manera de exaltar a Dios, de adorar a Dios, esos cultos gloriosos, digámoslo así, esas vivencias que tenía el pueblo de Israel, hermanos, se llegó a perder. Porque después de que David muere, él entrega su reinado y queda en lugar de él, queda Salomón. Salomón comienza a hacer lo correcto delante de los ojos de Dios, levanta el primer templo, es un hombre bendecido, es un hombre sabio, le pide a Dios sabiduría y bueno, tiene un montón de cosas Salomón, pero al final, amados, se jala las tortas, ¿verdad? Al final él se mete con muchas mujeres, las mujeres lo llevan al paganismo, él se enfría del evangelio y hace lo malo. Luego entonces ya termina el reinado de Salomón y viene un hijo de él en sustitución y toma el reinado y así después viene otro hijo y así comienza una descendencia regia o de reyes que descendientes de David, pero hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Uno que otro hizo lo bueno, hermanos, pero no llegó a la altura, digamos, de lo que fue el rey David. ¿Se da cuenta? O sea, allí eran otros 100 pesos. Entonces, el rey David sigue marcando esa época gloriosa, esa época maravillosa, al cual los mismos judíos han anhelado volver a tenerla, volver a vivir aquello, ¿verdad? Aquella exaltación a Dios y todo lo que David pues vivió. Y hay una profecía de que entonces se iba a reedificar el tabernáculo de David, ¿verdad? Porque estaba caído, se había perdido, y a reparar sus ruinas y lo iba a volver a levantar. Y yo lo puedo tomar de esta forma, hermanos, porque entonces dice el verso 17, para que el resto de los hombres busquen al Señor. O sea, tiene que pasar algo, tiene que venir un avivamiento, tiene que pasar algo sobrenatural para que la gente busque de Dios. Y todos los gentiles, vean lo que dice, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor. Él hace todas las cosas. O sea, se va a volver a levantar el tabernáculo de David. Este tiempo de adoración, este tiempo de exaltación, este tiempo, hermanos, glorioso, se iba a levantar entre los gentiles y se ha llegado a levantar, hermanos. Han habido épocas en el cristianismo gloriosas y ahorita en medio de la pandemia, ustedes han escuchado al pastor Guni que ha hablado y que ha dicho, hermanos, oremos por ese avivamiento. Y de hecho por eso ahora en octubre, hermanos, vamos a tener todo un mes de ayuno, de oración, de sometimiento, no solo para contrarrestar las obras del diablo, sino para que el Señor nos dé este avivamiento también. Un avivamiento donde comiencen nuestros corazones. Porque ¿qué es lo que quiere el Señor, hermanos? Que usted tenga esta fe como la tuvo Pablo, esta templanza, este dominio como lo tuvo Bernabé, este gozo de caminar, no importa la persecución, no importa la opresión, no importa las dificultades, no importa lo que esté pasando, si Cristo está con nosotros, si el Señor está con nosotros, hermanos, somos más que vencedores. Y adorar y exaltar el nombre de Dios y alabar a Dios en medio de todo, hermano. Eso es volver a levantarse el tabernáculo de David espiritualmente hablando. Estamos hablando de un tiempo de gloria, de un tiempo de bendición. Esto es maravilloso, mis hermanos. Y por eso entonces dice el verso 18, conocidas son a Dios todas sus obras desde la eternidad. Verso 19, por lo cual yo juzgo que no se moleste a los que lo dice, voy de nuevo, por lo cual yo juzgo, está diciendo aquí Jacobo, que no se moleste a los que de los gentiles se conviertan a Dios. No les vengan a poner yugo, no les vengan a poner cargas, no vengan a decirle que tienen que cumplir la ley de Moisés porque eso no funciona. Eso es lo que está diciendo Jacobo. Lo que tenemos que hacer es seguir predicando la palabra y ver el Espíritu Santo derramado en todos los corazones que quieran recibir al Señor. ¡Ay, qué maravilloso, hermanos! ¡Qué glorioso! Esto es algo precioso, esto es algo, bueno,
no, hermanos, más que privilegiados nos sentimos. ¿Quiénes somos nosotros? Somos gente indigna, malagradecida, pecadora. Póngale nombre. Pero estamos aquí, hermanos, con un título en nuestras frentes que dice Hijo de Dios, por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso. Pero bueno, vea lo que pasa entonces. Jacobo entonces da el consejo y dice, yo no juzgo, no sé, o sea, no, yo digo, no pongamos esta más cosas. Pero, hermanos, da un consejo, ponga atención, da un consejo que se estableció en la iglesia primitiva, en la iglesia, en las primeras iglesias, que esto es radical para nosotros, de algo que también el Espíritu Santo sabía que nosotros los gentiles sí éramos dados a practicar estas cosas. Y vea lo que dice el verso 20. Sino que les escribamos que se abstengan, oiga lo que dice, que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos. ¿Qué es lo que tiene, hermanos, todos los gentiles fuera de los judíos? Idolatría. ¿Por qué? Porque, hermanos, los judíos son monoteístas. Esa es la palabra, monoteístas. ¿Y qué significa monoteísmo? Bueno, hermanos, monoteísmo tiene que ver con que el pueblo de Israel solamente creen en un solo Dios, ¿ok? Ellos son un pueblo monoteísta, son un pueblo que solamente tienen un Dios, punto. No se salen de ahí ni para atrás ni para adelante. Pero los gentiles, fuera de los judíos, en todo el mundo, porque aún los musulmanes, hermanos, tienen a Dios como Alá, pero también su profeta y Mahoma y otros ahí tienen mucho peso para ellos. No. Los judíos única y exclusivamente tienen a Dios, monoteístas, un solo Dios. El resto de la gente son politeístas, o sea que tienen muchos dioses. Y los gentiles, amados, lamentablemente, y usted lo puede ver en todos los países, todos tienen dioses. Los chinos tienen a Buda, ¿verdad? Los tibetanos tienen a Buda, los católicos tienen al Papa y tienen a los santos, y bueno, montones de religiones, montones. Los hinduistas, hermanos, esos tienen a los sapos, a los caballos, a los ranas, a los ratones, a todo bicho que encuentren. Le tienen un altar y adoran, ¿verdad? Porque esos son politeístas, pero terrible. Entonces, amados, aquí arranca, mira qué interesante cómo comienza la iglesia a establecerse y dice, sino que les escribamos que se abstengan de la contaminación de los ídolos. Que se abstengan de la contaminación de los ídolos y de fornicación. Oiga esto, y de estrangulado y de sangre. En otra versión tiene que ver, hermanos, que por ejemplo, para los judíos, según la ley y según lo que se ha establecido desde el principio, no se puede tomar sangre. Y muchos de los países, hermanos, acostumbran a comer y a tomar, como decimos en Costa Rica o como se da en Costa Rica, la morcilla, la sangre, ¿verdad? La mezclan, hacen cosas, la sangre de los animales y la consumen. Porque tal vez, hermanos, hay países donde, bueno, los satánicos y los de vudú y la magia negra y toda esa gente, ellos sí hacen rituales y obviamente beben sangre, puro satanismo, ¿verdad? Pero también estamos hablando, hermanos, de que la sangre que consumen en muchos países, digamos, se comen el animal y hacen la sangre, la cocinan, qué sé yo. Entonces, está hablando aquí de tres cosas. Está hablando de los ídolos, está hablando de fornicación, está hablando de estrangulado y de sangre. Bueno, el estrangulado también tiene que ver, hermanos, esto es una historia muy larga, no la voy a contar, pero tiene que ver también con los animales tienen que ser cortados, no estrangulados, ¿verdad? Bueno, eso es parte de los rituales de los judíos. Pero aquí voy a mencionar esto así porque ya casi no tengo tiempo. Número 1, contaminación con los ídolos. Número 2, fornicación. Si hay un pecado, hermanos, tan latente en los gentiles, en todo el mundo, es el pecado sexual.
la pornografía, la fornicación, el adulterio, la masturbación, los vicios, las orgías, pónganle nombre. Todo lo que tiene que ver con pecado sexual está muy arraigado dentro del pueblo gentil, del mundo gentil, lamentablemente. Y nuestro país, Costa Rica, no está ajeno a esto, ¿cierto? No hay una sola familia en la que no hayamos visto o una violación o abuso sexual, o que fornicaron antes de casarse, o que cayeron en adulterio, o que cayeron en pornografía, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que tienen el vicio de la masturbación con la pornografía y bueno, póngale nombre. Entonces, lamentablemente, como esto está muy marcado, aquí es donde Jacobo da el consejo y ellos lo establecen, y vean que el Espíritu de Dios es el que está hablando aquí. Entonces, ¿de qué tiene que cuidarse el pueblo gentil? De no pecar poniendo ídolos. Y aquí, hermanos, es donde entonces vemos a Pablo escribiéndole a los efesios, a los romanos, a los corintios, a los gálatas y todas las cartas que usted ve en el Nuevo Testamento. Usted ve una serie de consejos, una serie de palabras donde nos dicen a nosotros cómo debemos de conducirnos, qué debemos de hacer, cómo tenemos que honrar a Dios. Y nótese que en Apocalipsis, hermanos, que también antes de estos estudios de Pablo habíamos estudiado las 7 iglesias del Apocalipsis, cómo el Señor Jesús le revela a las iglesias qué tienen que hacer y cómo guardarse de la fornicación, cómo guardarse de los ídolos, porque si hay algo, hermanos, que el Señor no comparte, es su gloria. Al darnos nosotros esta bendición de ser su pueblo, y de amarnos y de darnos todo lo que el Señor nos da y las promesas, también el Señor nos pide y nos exige, porque Él sí puede exigir y decir: yo voy a honrar a los que me honran. Sin santidad nadie va a ver al Señor. O se ponen las pilas o se van a quedar. Apártense del pecado. Mire que yo los perdono. Y hermanos, y la misericordia de Dios se sigue moviendo. Porque yo he visto gente que cae, que cae, que cae. Y que no tienen cara para levantarse. Y el Señor los vuelve a levantar. Y el Señor les vuelve a abrir los brazos. Y el Señor les vuelve a decir: vengan, pequeños míos, yo estoy aquí, yo los voy a ayudar. Pero cuando Dios ve la intención del corazón, que realmente uno no quiere pecar, pero que tiene malos vicios y va poco a poco y el Señor va trabajando con uno y uno los va dejando, hermanos. Cuando Dios ve esa intención, déjeme decirle que tú te vas a levantar. El Señor está contigo. Tú no estás solo y vas a poder vencer todas esas áreas débiles como las que tengo yo, que tenemos que luchar con ellas día a día. Pero si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está con nosotros, ¿verdad? Somos más que vencedores. Amén. Entonces vean qué interesante, hermanos. Esto de los ídolos de la fornicación, porque lo de los estrangulados y lo de la sangre, pues aquí en Costa Rica no se ve mucho, pero sí la contaminación de los ídolos y la fornicación sí es una parte muy importante. Y dice el verso 21, porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada sábado. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Jacob? Bueno, ya la ley de Moisés se predica en todas las sinagogas. La gente que está en las sinagogas va a escuchar sobre la palabra de Moisés, sobre la Torá, sobre todo esto, pero aquellos que están conociendo el evangelio no les vamos a poner el yugo, sino que hablemosles que se abstengan de los ídolos y de la fornicación y de consumir comidas que no son buenas para el cuerpo, ¿verdad? Que van a traer problemas, etcétera, etcétera. Mis amados, ¿qué le parece? Ha sido glorioso, ha sido hermoso. A mí me gusta muchísimo, he aprendido muchísimo sobre esto. Hay mucho más que hablar, hay mucho más que enseñar, pero creo que esta noche ha sido de mucha bendición para cada uno de nosotros. Mis amados, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Y recuerden, mi gente linda, firmes y adelantes, que el Señor viene pronto. Un abrazo y buenas noches. Puede que un día se detengan las agujas del reloj y que tal vez por coincidencia deje de palpitar el corazón.